el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, verso del 8 al 11, amén. Amén. Me va siguiendo usted con su vista y voy dando lectura y enseguida oramos, ¿sí? Aleluya. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, tu bondad infinita. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia grande, tu misericordia hermosa, Señor. Mira a los hermanos que nos faltan, Señor. Tú conoces sus luchas, sus pruebas, las familias que no están, Señor. Tu misericordia sea con ellos. Fortaléceles, ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar un momento, hermano. Ocupe su lugar. Acuérdense que Dios bendice al que le alaba, así que no deje de alabar a Dios. La iglesia, hermanos, el mensaje a las iglesias de Apocalipsis es un mensaje actual. La Biblia tiene un mensaje actual. Es una palabra viva y siempre tiene algo que estar enseñando constantemente en nuestra vida, ¿sí? Ya vimos el mensaje de la iglesia de Efeso, hay mucho aprendizaje. Ahora vamos a ver el mensaje de la iglesia de Esmirna. Esmirna, hermano, estaba ubicada en un lugar donde había mucho comercio, tenía su puerto, era una ciudad y una sociedad que había mucha idolatría. Y se empezó a llegar el cristianismo ahí, empezó a crecer el cristianismo. Y eso empezó a ocasionar de que muchos de los cristianos fueran rechazados. Esta iglesia se llama la iglesia perseguida. Fue una iglesia que fue muy perseguida y la sociedad estuvo rechazando mucho el cristianismo ahí. Y la iglesia de Esmirna sufrió. Y llega el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y en la iglesia dice: escribe al ángel de la iglesia. Ya les dije en los mensajes de la iglesia de Efeso que habla al pastor para que el pastor hable a la congregación el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Y llega este mensaje que le dice el primero y el postrero es el que dice eso. O sea, hablándonos de quién, de nuestro Señor Jesús. Siempre define y deja claro de quién es el mensaje, que es de Dios. Siempre, cada iglesia se va a definir desde los primeros versos quién es el que está enviando el mensaje, que es el Señor Jesús. El primero y el postrero, el que dice en el capítulo 1, el alfa y el omega. El alfa y el omega es la primera y última letra del alfabeto griego. O sea, el que inicia y el que pone fin, el primero y el postrero. Él es el que da el mensaje, le dice: el que estuvo muerto, pero que he aquí que vivo. Sí, o sea, no debía quedar ninguna duda en la iglesia de parte de quién venía el mensaje. O sea, que el mensaje venía de quién, del Señor Jesús. Del Señor Jesucristo venía el mensaje y tenía que ser dado a la congregación, ¿sí? La iglesia no tenía duda de la palabra que recibía. Y entonces, ¿qué es lo que aprendemos, hermano, de este mensaje? ¿Qué es lo primero que aprendemos, hermano, de este mensaje? Que Dios conoce por lo que pasa. Diga: Dios conoce por lo que pasa. Él sabe su situación, sabe su lucha, sus batallas que ha tenido esta semana, estos meses, sabe lo que está pasando, sabe las dificultades, disgustos que ha tenido con ciertas personas. Él sabe todo de usted, Él conoce todo. Y le deja bien en claro a la iglesia: yo conozco tus obras, dice el verso 9, y tus tribulaciones y tu pobreza. Dios conoce la obra de la iglesia, el trabajo que estaba realizando la iglesia de Esmirna, que estaba predicando en un lugar donde estaban siendo rechazados y no querían del evangelio. Él conoce su esfuerzo, Él conoce su predicación, Él conoce que predican a Jesucristo, Él conoce que están ahí para servirle al prójimo.
Él está diciendo: yo conozco tu trabajo, Esmirna, le está diciendo a la iglesia, tu obra que realizas. Yo conozco al hermano esforzado, al hermano que ha permanecido en la palabra, al hermano que aún a pesar de la persecución sigue en la fe. Le está diciendo el Señor Jesús ahí. Y es lo que Él dice hasta nuestros días. Él conoce su obra, su trabajo, su esfuerzo. Él conoce al hermano que saque ese extra por hacer algo. Él conoce. Él conoce al hermano, a la hermana que la semana pasada que hubo esfuerzo, que a todo lo que apoyó para Dios les bendiga mucho al evento de las damas, de la Día de las Madres. Dios les bendiga mucho. Él conoce su esfuerzo, Él conoce su labor, Él conoce los que estuvieron aquí el día anterior lavando, acomodando, limpiando las florecitas que acomodó la hermana Yedi y la hermana Vicky. Dios conoce su obra. Dios conoce su esfuerzo, hermano. Su trabajo, el Señor, Él lo sabe. Él sabe cuando a veces te ha tocado poner algo de tu propio bolsillo, Él lo sabe. Él sabe su dedicación. Y le voy a decir algo: de Dios van a tener su recompensa. Pues la obra que realizas para la iglesia, hermano, es para Jesucristo. Usted, hermano, debe estar consciente de lo que está realizando es para Dios. Y cuando usted está consciente de eso, usted lo hace de corazón. Dice Colosenses capítulo 3, 23 y 24: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, dice. ¿A quién servís? A Cristo el Señor. El trabajo y el esfuerzo, hermano, que se ha hecho, el Señor lo conoce. El Señor conoce su labor, su disposición. Él sabe todo. A veces cuando no tiene ganas, así que, Él conoce y sabe. De Él viene la recompensa. De Él viene, hermano. Le dice a la iglesia de Esmirna que Él reconoce su trabajo y su obra. Y les dice: pero también su tribulación. La iglesia de Esmirna estaba pasando por mucha tribulación, hermano, porque era una iglesia perseguida, que sufría persecución. Era una iglesia, hermano, que creció en medio de una sociedad donde los líderes adoraban al emperador, donde los líderes adoraban a Roma, el imperio que estaba en ese momento. Y llegaba el cristianismo y estos eran rechazados, eran menospreciados. Había mucha idolatría que rendía en culto entre a Zeus, a Artemisa y al mismo emperador. Al momento que se implanta la iglesia cristiana, fue rechazada socialmente, porque los cristianos no adoran ídolos, los evangélicos no adoran ídolos. No se inclinan a una imagen, ellos adoran a Dios vivo, creador del universo. Amén. Y esta sociedad empezó a rechazarlos. Es como cuando va alguien a un pueblito bien católico, y usted es cristiano evangélico y va allá y quiere predicar. Eres bien rechazado, eres menospreciado, no te quieren, o tal vez eres expulsado hasta del pueblo. Y si no, investiga en internet va a encontrar eso. Alguien que va a imponer una iglesia por allá, hasta la iglesia la tiran o lo pueden rechazar. Bueno, la iglesia de Esmirna estaba sufriendo porque la sociedad de ahí estaba bien arraigada a sus cosas que no querían los evangélicos. Y estaba sufriendo una persecución grande. Y el Señor le dice: yo conozco tus tribulaciones, yo las conozco. La sociedad de Esmirna, el cristiano ahí estaba siendo expuesto a burlas y su vida se volvió muy difícil. En Esmirna, hermano, muchos cristianos los despojaron de sus propiedades y posesiones por creer en la palabra. Y parte de eso lo vemos también en el libro de Hechos, un ejemplo de los cristianos. Dice, en Hebreos 10, de 32 al 34. Dice: pero traigo a la memoria los días pasados, en los cuales, de haber sido iluminados, sostuviste gran combate y padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, porque muchos cristianos, hermanos, había que darle circo, y muchos cristianos los mandaban a los gladiadores y a los leones ahí para entretener a la gente que murieran ahí.
fueron espectáculo para mucha gente, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también los compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste, y dice, y con gozo. ¡Qué tremendo! Que a pesar de que te quiten algo tuyo, tú no niegas tu fe, sino que lo perdiste y con gozo sigues alabando a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué crecimiento de personas son esas! La iglesia de Esmirna, hermano, era una iglesia fuerte espiritualmente, pero estaba sufriendo mucho, porque la gente de ahí no quería el evangelio. Y dice Hebreos 10:35, sigue diciendo: no perdáis pues vuestra confianza, porque tienen grande galardón. Por causa de su fe, hermano, la iglesia de Esmirna, los cristianos estaban sufriendo por predicar el evangelio. Estaban siendo menospreciados, vituperados, algunos muertos, otros llevados a prisión, otros quitándoles sus posesiones, estaban siendo rechazados. Hermano, ¿qué sucedió en estos meses pasados en el Congo? ¿Recuerdan la hermana Angélica que nos decía? Le mandé luego el mensaje de qué está pasando. No, pues el ala musulmana está aprovechando que en el Congo está habiendo esa revolución, y pues están aprovechando y están desviviendo a cristianos, a familias, niños, adolescentes. No les importaba, iban muchas familias, muchos niños y adolescentes. ¿Por qué? Por la fe que tienen en Jesús, el evangelio de Jesucristo. Y salió en las noticias, no, en las noticias no les importa. Salió en las noticias eso, no. La hermana Angélica tuvo que ocultarse y entre otros hermanos cristianos y salir de ahí, del Congo, y ahorita está en Kenia, ¿verdad, hermana? Está en Kenia ahorita, predicando el evangelio. Al mundo le importó, se enteró el mundo que estaban matando cristianos. Era una iglesia perseguida en ese momento ahí en el Congo, menospreciados o bajados, sufriendo y pobres porque tienen que dejar sus posesiones, todo para irse. Hagan de cuenta, en la iglesia de Esmirna estaban siendo perseguidos o bajados, haciéndolos menos, quitándoles sus posesiones. El Señor le dice: yo conozco tu sufrimiento, tu tribulación y tu pobreza, le dice. O sea, el Señor sabía todo de lo que estaba aconteciendo ahí, y les dice: conozco tu pobreza. Al sufrir rechazo, hermano, no había para ellos trabajo. ¿Quién los iba a contratar? Estaban atrapados en una situación económica donde habían sido despojados de lo que tenían. Pero ellos, así en lo oculto, alababan a Dios. Hay iglesias que en lo oculto alaban a Dios, aún en estos tiempos en el mundo. Iglesias que hasta lo que nadie se espera, nadie sospecha, ya en el basurero por allá, donde nadie sospecha, allá está una iglesia levantándose, predicando a Jesús, porque no pueden hacerlo libremente. Era una iglesia que estaba sufriendo. Usted tiene, hermano, un lugar donde adorar libremente, pero no se aprovecha, porque la gente se ocupa en tantas cosas y se olvidan del Señor. Tal vez, hermano, si fuera una iglesia perseguida, tal vez allá si fuera fiel a la gente. Y usted, hermano, tiene cobija, donde dormir, tiene ropa, tiene algo que comer. Esta es la gloria. Misioneros que sufren, ¿sí? Nosotros tratamos de hacer apoyo a nuestra hermana Angélica. A veces juntamos algo, a veces nuestra hermana ya anda haciendo algo para se le muere. Ella está en Kenia ella. Y un día va a venir otra vez acá a predicarnos la hermana Angélica, cuando el Señor la traiga otra vez por acá. Pero esta iglesia estaba sufriendo mucha escasez. Había ciertos... Y cuando un cristiano sufre cierta escasez, a veces, hermano, pasa un momento de impotencia y hasta de reclamo. Y puede uno llegar a decir: Señor, ¿pero por qué yo estoy pasando esto? Sí, pues yo soy cristiano. ¿Por qué yo estoy pasando esto duro? Pues si yo soy hijo de Dios. ¿Por qué me está pasando esto de esta enfermedad? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué? Porque a veces la impotencia llega y puede haber ese lado de ese enojo y hasta un reclamo a Dios. Así me topé me fue a cortar el pelo ahí en el Soler. Ahí no está la Glorieta, está una peluquería ahí. Me lo fue a cortar. Y cuando me ve que me lo cortó: pastor, espéreme 10 minutos, ya ahorita salgo. Le cortó el pelo rápido el otro. Y ya iba a seguir yo, y que se sale. Quiero hablar con usted.
allá afuera en la peluquería, la pasadera de gente, ahí estaba una vaquita. Me enojé con Dios y le empecé a reclamar porque estaban pasando muchas cosas y le empecé a decir que por qué, y le empecé a decir muchas cosas, me enojé. Pero me arrepiento y le pido perdón, me ayuda a orar. Ahí me puse a orar con él en la calle, que nunca le dé vergüenza a usted orar en la calle, hermano. Ahí me puse a orar con él en la calle, en la glorieta, en la mera pasadera de los carros, por ahí enfrente, ahí con él. Pero puedes pasar un momento duro en el que te puedes tú levantar y reclamarle a Dios. ¿Pero por qué me pasó esto? ¿Pero por qué? Y puedes pasar un momento mal económico y reclamarle. ¿Pero por qué? Esta era una iglesia, hermano, fuerte, espiritual, Esmirna. Estaba pasando algo tremendo, pero mantenían su fe en el Señor. El Señor le dijo: yo conozco tu pobreza, pero sabes, eres rico. Usted le viene ahí dice eres rico. Aunque le faltaba algo material, hermano, su vida en lo espiritual, ellos eran alguien que permanecían a pesar de la dificultad. Permanecían, servían a pesar de lo que estaban pasando. Ellos eran ricos porque tenían la salvación, tenían la vida eterna, tenían tesoros en el cielo. Y hay un contraste bien fuerte, hermano, de esta iglesia de Esmirna con la iglesia de la Odisea que vamos a ver tiempo después. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Esmirna, el Señor les dice: yo conozco tus pobrezas, pero eres rico. A la iglesia de la Odisea era una iglesia grande donde había muchos ricos. Muchos ricos, había mucho dinero, y Dios les dice a esa iglesia, luego lo vamos a ver: pero ustedes son unos pobres, desventurados, desnudos, ciegos, les dijo el Señor. Vean el contraste. Y sabe algo, así hay muchas iglesias en estos tiempos, llenísimas, grandísimas, y son pobres espiritualmente. Vean cómo el mensaje de las iglesias es actual todavía en estos tiempos. Dice: la iglesia de Esmirna hace muchísimo, es actual el mensaje. Eran perseguidos hace muchos, es actual. Cuando estudiaba la licenciatura, había un hermano que vino, se atrevió a ir a Corea del Norte. Allá también los desaparecen a los cristianos o los mandan a un campo de cuando ya nunca regresan. Se atrevió a ir por allá, pero dice que allá el gobierno hace edificios altos para reflejar algo al mundo que no. Están vacíos, dice, los edificios de hasta arriba, y se iban hasta arriba 10 o 12 hermanos. Y dice: no eran muchos, eran como 10 hermanos. Todo el mundo tiene miedo. Y con esos hasta allá arriba, hasta el último, en la azotea, los últimos pisos, allí orábamos y alabábamos a Dios. Nadie habitaba en esos edificios, solo están reflejando algo al mundo en Corea del Norte. La gente es un mensaje actual. Todavía hay cristianos perseguidos, y aún aquí en México también, ¿sí? Más allá en los lugares que están bien en la sierra por allá. El evangelio, hermano, es poderoso para transformar, hermano, y el enemigo ha hecho estragos grandes para que no llegue el evangelio y no resplandezca el evangelio a los de allá afuera. Hay iglesias en estos tiempos así, ricas económicamente con mucho, pero su vida espiritual por los suelos, porque no les enseñan la palabra y no les predican la palabra. Porque a veces la gente ama más el dinero. Dice Mateo 16:26, el Señor Jesús dijo: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Entonces lo primero que aprendemos de esta iglesia es que el Señor le está hablando para fortalecer a la iglesia y les está reconociendo y les está diciendo: yo sé tus obras, tu trabajo, tu esfuerzo, tu pobreza por lo que estás pasando, tu tribulación, yo sé tu escasez, pero debes mantenerte fiel porque tu recompensa viene del cielo. Debes seguir firme porque tu vida espiritual va creciendo, va avanzando y no está por los suelos. Debes aprender a mantener tu fe a pesar cual sea tu situación. A mantener tu fe. ¿Qué situación difícil está pasando usted, hermano? No sé, pero usted debe aprender a mantener su fe. ¿Qué más aprendemos de la iglesia de Esmirna, hermano? También aprendemos que Dios conoce a los falsos y lo que son. Dice el verso 9, seguimos ahí en el 9.
Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia, hermano, desde sus inicios sufrió persecución. La persecución número 1 que sufrió la iglesia, ¿sabe de parte de quién fue? La primera, del mismo pueblo judío, del ala religiosa. Los saduceos, los fariseos, los escribas fueron los primeros en perseguir a la iglesia. A los apóstoles sufrieron mucha persecución por la religiosidad judía. Ya ve cómo el apóstol Pablo, hermano, ya convertido, luego escribe lo que él era. Él escribe en Filipenses 3, capítulo 5, verso 6, de lo que él se gloriaba: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. Él se está describiendo lo que él era. Él era un perseguidor de la iglesia, celoso de lo que creía. Él era un fariseo. Era el grandísimo perseguidor de la iglesia. Él sacaba a los cristianos arrastrando de sus casas cuando los descubrían. Este es un cristiano, él sacaba a cristianos arrastrando, Pablo, de la iglesia, de sus casas, para llevarlos presos, para pasarlos por juicio. Los acusaban de herejes, los acusaban de blasfemos. Pablo era bien celoso de la ley, de lo que creía, y cómo estos cristianos están multiplicando, está viendo mucho. Pablo los perseguía. Era tremendo Pablo, hermano. Los líderes religiosos, el Sanedrín, le daban carta. Toma, ver, recorre la región de allá, ver, recorre acá. Tú vas con la autoridad para apresar a los cristianos. Y Pablo iba y lo hacía, tremendo. Hasta que se topó con el Señor Jesús y le dijo: ¿por qué me persigues? ¡Pum! Ahí se le fue la vista un rato y Pablo quedó. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y luego el Señor le dice: es necesario que sepas lo que es sufrir por mi nombre, le dijo el Señor. Y Pablo después sufrió muchísimo por predicar a Jesús. Muchísimo sufrió, pero él permaneció en la fe y siguió predicando a pesar cual fuera su situación. Por eso luego él dice: yo sé vivir cuando he tenido dinero, cuando he tenido abundantemente, y cuando no he tenido nada también sé vivir, dice Pablo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo, el cambio que tuvo de ser un perseguidor de la iglesia a fundar iglesias, tremendo. Él era de esos judíos que perseguían, y tal vez él estuvo ahí presente. Él estuvo presente cuando mataron a Esteban, apedrearon a Esteban. Él estuvo ahí. Juan, hermano, en esta parte, por el mensaje de Jesucristo, llama a los judíos sinagoga de Satanás, tomando una expresión favorita de aquellas épocas de los judíos, que se decían ellos mismos: somos la congregación de Dios, la congregación del Dios vivo. O sea, la palabra sinagoga, congregación o asamblea. Es como si Juan dijera: se llaman asambleas de Dios, cuando es el contrario, asambleas del diablo. O sea, qué tremendo. ¿Por qué? Porque eran los más perseguidores de los cristianos. Dicen, como diciendo: ustedes dicen ser judíos, pues debieran adorar a Dios, pero con sus obras parece que hacen lo contrario. Blasfeman el nombre de Dios, persiguen a los cristianos, los meten en la cárcel, los matan. En lugar de ser congregación de Dios, parece que son congregación de Satanás. Y les dice: los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son congregación de Satanás. El apóstol Juan escribe, hermano, ahí en Juan capítulo 1, verso 11, hablando de nuestro Señor Jesús: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A su pueblo vino. El pueblo de Israel, el pueblo judío, esperaba al Mesías. Llegó el tiempo, pero no lo recibieron. Pero hubo otro pueblo que sí recibió a Jesús, y esos son llamados hijos de Dios. Esos son llamados verdaderos adoradores. ¿Sabe qué significa la palabra judío? Yehudí. Adoradores de Jehová, adoradores de Dios. Yehudí. Los que adoran a Jehová, el que adora a Dios, el que alaba a Dios. Ellos debieron haber adorado a nuestro Señor, pero no lo recibieron. Pero un pueblo que sí lo adora, el Señor Jesús. Y estos son llamados hijos de Dios.
Dice Juan capítulo 8 del 40 y 41. Cuando el Señor Jesús le dice, está a la judía que ya lo perseguía, el Señor Jesús, ustedes procuran matar. Y yo les he hablado con la verdad, la cual he oído de Dios. Y luego el Señor Jesús les dice, ustedes hacen las obras del diablo, que él es homicida desde el principio. Así que el pueblo que debía amarle, debía recibirle, lo persiguió. ¿Y qué sucedió con los apóstoles? También fueron perseguidos. La primera iglesia fue perseguida. ¿Y por qué ala fue más perseguida? Al principio, como les dije, por el ala judía. Y ahora ahí en Esmirna estaba creciendo la iglesia cristiana, y los primeros que los perseguían eran los judíos, que estaban persiguiéndolos. Y por eso Juan les dice, estos que se dicen sinagoga de Dios, pero no, ellos son sinagoga de Satanás. O sea, Dios conoce quién te está persiguiendo. Dios conoce quién tramó contra ti. Dios conoce quién murmuró contra ti. Dios conoce quién te ha hecho la batalla. Dios conoce. Está diciendo a la iglesia, yo conozco a estos que se dicen ser, pero no son. Y así aprendemos mucho, hermano. Usted es cristiano, las obras de Dios debe hacer, no las contrarias. Si usted es cristiano, usted ama a su hermano, a su hermana, no odia a su hermano, a su hermana, ¿verdad? Las obras de Satanás no se hacen. Usted es creyente y fiel seguidor de Jesucristo, pues debe parecerse más a Él, no al otro, al que llaman allá afuera chanclas, ¿verdad? Al enemigo. Usted debe hacer las obras de Dios, lo que la palabra de Dios manda, no al contrario. Usted debe seguir a Jesucristo y permanecer en su palabra. Y la gente, hermano, que tramó algo contra usted, ya tiene su recompensa, porque Dios es el que hace todo. Usted solo permanezca en la fe, en Jesús, en Jesús. Nunca debe mostrarse usted que pertenece como a la sinagoga de Satanás con su comportamiento, sino siempre a la de Dios vivo, a Jesucristo. Así que nadie trame nadie mal contra nada, ningún mal contra nadie, nadie hable mal contra otro. Cuando alguien quiera hablar mal de otro, usted apártese de esa plática, no sea partícipe de eso. ¿Sabe, hermano? A veces el enemigo, hermano, es tremendo. ¿Sabe cuando un matrimonio anda mal? Cuando un cónyuge empieza a hablar mal del otro. No debe haber esa necesidad de que empiece a hablar un cónyuge del otro mal y compartirle con alguien más, ¿no? Prudencia en los matrimonios, porque cuando alguien hace eso es algo feo. Debe haber prudencia en las pláticas, y si un día habló mal de alguien, es pedir perdón a Dios y a la persona. Nuestro Señor Jesús les dice a esta iglesia que sabe cómo trabaja, su esfuerzo, sus obras, lo que sufre, también sus carencias, y les dice, pero eres rico, eres alguien espiritualmente rico, y sé también de esos perseguidores, de los que tramaron por ti, sé también de esos que dicen ser cristianos pero no lo son. Él conoce a todos. Les da una promesa al Señor, hermano. ¿Qué más aprendemos de esto? Que Él les da una promesa. Dice el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Era una iglesia perseguida que sufría la cárcel, incluso la muerte, y era una iglesia tan perseguida que algunos de ellos iban a sufrir la muerte. Y el Señor les está diciendo a estos que iban a sufrir la muerte: sé fiel, porque hay una corona para ti. Juan predice, hermano, el encarcelamiento de 10 días. Esto no hay que tomarlo de una manera literal, 10, sino más bien quiere decir un breve tiempo. Así que esta profecía es al mismo tiempo una advertencia, pero también es una promesa. El encarcelamiento se va a producir, pero la prueba va a durar un poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor ahí. Y qué tremendo, ¿verdad? Nosotros, como les decía, tenemos libre culto, podemos adorar a Dios libremente, pero qué tremendo es donde no se puede, y donde
corre riesgo tu vida. Yo hace 2 años creo, miré un video donde en la India estaban golpeando a un pastor porque estaba predicando la palabra así en la calle, y lo empezaron a golpear, a darle patadas y retarle, y pobrecito me dio no sé qué ganas de llorar porque pobre de puna, al piso lo estaban golpeando el pastor, muchos, por predicar la palabra. ¿Usted cree que él iba a negar a Jesús? No, siempre no, yo no creo en él, siempre no, no es cierto. Iba a permanecer fiel a pesar de lo que le pasa. Qué tremendo, qué tremendo. Y le dice el Señor: te voy a dar la corona de la vida. Es la corona de la victoria, la corona de la vida eterna, la corona de nuestro Señor Jesús por haber vencido. Gracias a Dios, hermano, podemos reunirnos con libertad para adorar, pero hay lugares donde no se puede. En la Biblia vamos a encontrar promesas hermosas, y muchas, hermanos, de nosotros recordamos muchas promesas y palabras hermosas para nuestra vida. Esta palabra es para mí, esto es para mí, yo creo en esto, yo creo en esto otro. Pero ¿quién recuerda esta promesa de que el Señor te va a dar una corona? Si algún día alguien te quita la vida, recuerda eso, ¿verdad? Ay, yo esto, a lo mejor esta promesa no. Dice el verso 11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, hermano, hermana, es el fuego eterno. La misma escritura nos dice en Mateo 10:39: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que es fiel hasta la muerte hallará vida eterna, tiene la corona de vida. La iglesia de Esmirna es esa iglesia que sufría por el nombre de Cristo, pero es una iglesia con promesa. Es una iglesia donde Dios le mostró su realidad. Eres rico, le mostró su realidad. Tú tienes tu corona de vida y nadie te va a quitar esa corona de vida. Y le reconoció su fidelidad hasta el final. El mayor ejemplo, hermano, de fidelidad que tenemos en la Biblia es nuestro Señor Jesús. Él dice que fue fiel hasta la muerte, la palabra de Dios dice, y muerte de cruz. O sea, no cualquier muerte, la peor muerte que podía haber en aquel tiempo era la de la cruz. Y Él fue fiel hasta la muerte. Dice Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, sea fiel a Dios, sea fiel a los principios bíblicos, sea obediente a lo que Dios manda, sea obediente a su palabra, porque Dios es fiel. Gracias a Dios, usted puede predicar la palabra y ¿qué fueres? Estoy seguro que nadie le va a quitar la vida. Qué gran privilegio, ¿verdad? Y dice Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente, no fluctuó, no cambió. O sea, fue firme en lo que creyó, en lo que el Padre le dijo que hiciera. Fue y lo hizo, obediente hasta el fin. Y Dios lo sentó a la diestra del Padre. El Señor Jesús, hermanos, es el mayor ejemplo que hay. Y el Señor Jesús les está diciendo desde el principio: el que estuvo muerto pero vivo. Y al final les está diciendo: hay algunos de ustedes que van a morir, pero ¿saben algo? En realidad van a vivir. Vean qué tremenda la palabra de Dios. El mensaje que estaba llegando a Esmirna les estaba fortaleciendo a pesar de lo que tenían, de lo que pasaba. No sé por qué esté pasando usted por algo duro. Sé fiel y mira la recompensa del Señor a tu vida. Y mira lo que el Señor va a hacer en tu vida. Sé fiel, mantente fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar de la escasez, porque viene la bendición del cielo, viene la recompensa de Dios, y su palabra no falla, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo algo, lo va a hacer. Hay mucha bendición aquí en su palabra que Él va a hacer en tu vida. Sé fiel. Ponte de pie, vamos a orar en este momento. Aleluya. Y tú le puedes hablar al Señor y decirle: tú sabes, Señor, tú sabes
he pasado por esto, me pasó esto, he pasado esta situación, ha sido esto duro, ha sido, tú sabes, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿sí? O pues a los muchachos que pasen, y vamos a orar un momento.